En el grupo está el grupo de representantes. Comunícate con el grupo de representantes. Bueno, buenos días. ¿Cómo están? Creo que no hay nadie en clase porque la instrucción es que todo el mundo debe tener la pantalla abierta. Buenos días, profe. Sergio, Buenos días, profesora. buenos días, Buenos días, Pedro. profe. ¿Cómo están? Ahora sí los oigo. Uno entra, saluda, dice buenos días. Entonces iniciamos la clase con Sergio y con Pedro. En vista de que no hay nadie más en clase. Muy bien. ¿Quién es el representante de curso? Buenos días, profe. Buenos días. ¿Quién está hablando? Steven, buenos días. Sí, señora. Bueno, acá tenemos, todos son de ingeniería de sistemas. Sí, señora. Ok. Muy bien. Y nuestro representante se llama Alejandro. ¿Dónde está Alejandro? Buenos días, profe. Alejandro está También hablando. estamos con ingeniería profe. industrial. ¿A quién está hablando? La representante de ingeniería industrial. Buenos días. Juliana. ¿Juliana? Sí, señora. Buenos días, Juliana. ¿Cómo estás? Bien, Entonces, sí, señora, gracias. ¿quién amaneció de buen humor hoy? Entonces, Juliana es representante de ingeniería industrial y Alejandro de ingeniería de sistemas. ¿Hay otra carrera participando de esta clase? Alejandro. O Juliana, que me cuenten. No, profesor. No, señora, solo somos los dos. Solo son ustedes. Ok, bueno, listo. Entonces les voy a pedir el favor. Los que tienen la pantalla abierta se autentiquen en el chat de esta reunión y digamos que vamos a hablar un poquito de las normas de juego. Nosotros tenemos establecido en Universitaria de Colombia que para poder considerarse estudiante de la clase tiene que haber una pantalla abierta, es decir, una cámara abierta. Nosotros obviamente ya conocemos todas las actividades que se desarrollan paralelo a la creatividad, donde, ay, profe, es que no tengo cámara, es que no me he peinado, no me he bañado, todavía tengo el gorrito con la bolita aquí y tengo cara de pijama y estoy metida en mi cama. La verdad hay que ponerle actitud a esta vida porque, pues, ¿qué tal nosotros aquí dando clase en pijama? Gravísimo. Hay que generar unas dinámicas, esas dinámicas en torno a la virtualidad han sido dinámicas difíciles para todos porque pues hay gente que es tímida, pero yo creo que es mucho más complejo presentarse, digamos como de cuerpo presente que a través de una cámara, mucho más fácil, mucho más fácil. Entonces, buenos días a los representantes de curso, a Juliana y a Alejandro. Les voy a pedir el favor, perdón, ¿alguien está? En cambio, la otra cámara se va a ver que sí está desorganizado. Yo no soy mal. Ay, yo dejo esta bonita. Steven tiene conversaciones internas. Bueno, no importa. Ya, Muy qué pena, bien. profe, qué pena. Nada, Steven, bienvenidos todos. La verdad aquí vamos a pasar un rato agradable. La idea es que esta clase es completamente diferente a todas las que tienen ustedes en su disciplina ingenieril. Aquí vamos a hacer otra cosa, vamos a leer libros, vamos a traer noticias, vamos a escribir, vamos a hacer análisis sobre lo que es la presentación personal. No me refiero al look o a la moda que tiene que imperar en el momento en que yo hago una presentación personal, sino tener en cuenta específicamente todo lo que es ese lenguaje corporal y gestual que hay en una presentación. Estaba diciéndoles a Juliana y Alejandro, digamos, ya voy a anotar el teléfono de Juliana, aunque no lo tengo. Ya te lo escribo por el chat. Gracias, si eres tan amable.
Y de alguna manera estamos comunicados vía WhatsApp para que lo que ustedes necesiten. No entiendo por qué la plataforma no refleja los documentos que se montaron allí. Pero bueno, eso estamos en el primer día. Hoy los dejamos completamente organizados sin ningún inconveniente. La participación de los dos monitores es muy importante porque va a haber una coordinación diaria de actividades, no solamente pues a Juliana, que me falta porque Alejandro ya le envié el link de la clase por WhatsApp. Esta es una herramienta muy, muy cercana. Si esta clase, pues entre otras cosas, se especializa en comunicación oral y escrita, también vamos a ver lo que son procesos de comunicación y la importancia de tener una interacción con los demás a partir de herramientas que nosotros vamos creando para establecer un vínculo. Ese vínculo y lo que pasa en medio de todas estas cosas, lo que yo tengo en medio de la situación es justamente una comunicación, que es algo común, está uniéndonos con un objetivo común. Por eso comunicación viene de común y comunitario es lo que es inherente a todo el mundo. En fin, un segundito, ¿por qué no veo yo a los que están entrando, a los que están pidiendo pista ya? Aquí están, ok, admitiendo. Bueno, ya les di admisión por este lado y vamos a ver. ¿Ya me escribiste el número de celular? Sí, Julián. Bien. Entonces, gracias a los dos monitores por participar activamente de estas actividades que vamos a tener acá. Todos los días debemos traer una noticia que sea importante para nuestra vida, importante desde el punto de vista del acontecer nacional. Y es que definitivamente los profesionales de hoy en día tenemos que tener no solamente el conocimiento de nuestra disciplina, sino que hay una cantidad de ejes que nos permiten movernos en interdisciplinaridad. Eso quiere decir que cuando ustedes entran a una compañía, viene a la parte directiva, a determinar algunos procesos, a formar parte del equipo de desarrollo de software, hacer el sostenimiento de redes, bueno, tantas cosas. Necesariamente nosotros no estamos mudos y socialmente no estamos mudos, estamos interactuando con las personas y es importante formar un criterio y ese conocimiento de lo que es la vida nacional, qué es lo que está ocurriendo en el momento, digamos, desde el punto de vista salarial, qué pasa con las decisiones del Congreso de la República, qué pasa con las sanciones presidenciales, si realmente van a respetar la normativa que teníamos, por ejemplo, para no contratación en épocas de etapa preelectoral, bueno, todas estas cosas, el conocer qué es lo que está ocurriendo con nuestro país, el conocer qué está pasando en el mundo entero, nos ayuda a tener argumentos de socialización con los demás. ¿Qué tal si ustedes llegan a una entrevista de trabajo y les dicen, bueno, listo, y entonces déjeme conocerlo y déjeme saber de su forma de pensar no estoy hablando de política, sino de lo que usted considera que es, por ejemplo, en este momento la política ambiental del mundo, y no es cuestión de política, de definición de quién es quien va a dirigir los destinos de una nación, no. Por ejemplo, una Agenda 2030 que viene de un compromiso de 194 países que firmaron un acuerdo y en ese acuerdo hay condiciones de carácter ambiental que hay que cuidar. Uno se queda sin tema de conversación porque no está inmerso dentro de los temas que nos interesan y que forman parte de la cultura. Entonces, de eso también se trata un poquito esta formación en la universidad. Por ejemplo, nos piden escribir ensayos y al escribir ensayos nos dicen, bueno, la temática a tratar es que yo necesito que usted acerca de tal o X o Y tema de la clase usted escriba, y resulta que tenemos dificultades en el tema de la escritura. Pues les digo que estas competencias no es que
sean totalmente libres, no pertenecen a una metodología y esa metodología la tenemos que conocer para que nuestra vida sea un poquito más fácil. Entonces, a los coordinadores de los grupos, a los representantes, les voy a pedir que diariamente tengan la participación de 3 o más personas. Le vamos a dedicar los 10 primeros minutos de la clase a compartir información de la vida nacional o internacional. Esto vamos a aprender a hacerlo. Yo les voy a dar una clave, pero entonces hasta ahora el primer lineamiento para los integrantes de cada uno de estos cursos, buscar noticias y postularse con su representante de curso. El representante de curso todos los días me dirá específicamente quiénes son los que van a participar. Esta clase es como el éxito, como almacenes éxito, como grandes superficies. Acá hay puntos por todo. Puntos por participar, puntos por leer noticias, puntos por hacer exposiciones, puntos por participar activamente de lo que es esta consolidación del eje focal de esta asignatura que pretende tocar temas específicos de la comunicación, como dice ahí, comunicación oral y escrita. ¿Cómo les parece? A ver, que empecemos aquí a soltar la lengua y a interactuar un poquito y contar que están habituados, no están habituados, leen el periódico, no lo leen, no tienen referencia alguna de lo que pasa en el mundo, las noticias los toman por sorpresa. Cuéntenme un poquito acerca de eso. Y no todos a la vez, porque es que no, se oye un ruido espantoso, no, participando. Por ejemplo, Giovanni Forero. ¿Cómo estás, Giovanni? Dice, uy, me cogieron acá en el corazón de este tablero. Muy Hola, suertudo profe, en buenos esta días. vida. Buenos días, Giovanni, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Pues, de acuerdo a las noticias del mundo, pues, no está acostumbrado a ver el noticiero al mediodía después de la universidad en este momento. Entonces, pues, que lo coja así como desprevenido a uno, pues no, pero sí hay algunas noticias que no de pronto, no se enfocan los noticieros, entonces, eh, tener otros medios de información también es chévere, como los periódicos o las páginas de internet del tiempo, cosas así, pues porque se enfocalizan más en otras cosas y no simplemente en la política o cosas así. Claro que sí. Bueno, es importante. Bueno, te quiero contar que ese raro que... ¿Cuántos años tienes tú, Giovanni? 33. Bueno, 33. Sin embargo, no es muy frecuente hoy en día que los jóvenes se refieran a un medio de comunicación masivo como la radio, la prensa o la televisión para buscar información. Tú eres como la excepción, Giovanni. Casi siempre la gente está recurriendo a lo que dices tú. Por ejemplo, son consumidores de una página que se llama Quién y Qué, o buscan sus propias fuentes de información si es que las buscan, porque esta es una realidad de estos últimos tiempos en materia de comunicación, así como por ejemplo estamos haciendo nuestras propias listas para escuchar música y no vamos a una tienda de música, a comprar CDs y cosas de esas, estamos haciendo nuestras propias listas y estamos buscando como en nuestra propia fuente de información. Y cada vez es menos la gente que consume noticias a partir de prensa escrita o a partir de noticias en radio, no siguen las emisoras. Si siguen las emisoras es justamente para oír música si es que les gusta, entonces están pegados a la mega, o si les gusta la música tropical, entonces se metió y entonces ahí están pendientes de lo que está pasando en esas listas que se construyen por allí. Pero chévere esa disciplina, Giovanni, de ver tu noticiero y enterarte de qué está ocurriendo. Claro, los noticieros tienen como una información como muy repetitiva, son 4 emisiones en el día. La primera, que es la que deben estar en este momento en la mañana desarrollando, es la que tiene el resumen de las noticias de ayer. Por ejemplo, una buena fuente para saber qué está ocurriendo en Bogotá es City TV, porque City TV, aunque tiene mucho refrito de la nota que pudieron haber puesto en el noticiero de ayer, el noticiero más fuerte, normalmente el que está en horario prime time, es el noticiero de las 7 de la noche, ¿no? Porque en ese van
realmente todos los resúmenes de las noticias del día, tanto nacionales, internacionales y locales, y el noticiero que es más tardío es para la gente que va llegando tarde a su casa, por ejemplo, los que trabajan en horario nocturno, que están llegando 10, 11 de la noche, a esa hora se están alimentando de noticias y ven como el resumen de lo que ocurrió en el día. Y en la mañana estamos repitiendo mucho de lo que ocurrió o en el día anterior o lo que es noticia en las horas de la mañana. Por ejemplo, hoy estaban registrando un accidente que hubo y están reportando qué pasó con ese accidente. Fue un accidente de la madrugada. Por eso es que hay reportería en las horas de la noche. Cuando hay situaciones de orden público, cuando hay situaciones de seguridad, por ejemplo, a uno hoy en día el grueso de las noticias y las noticias se han convertido, por ejemplo, en cuentos de la cripta, porque es que es el atraco aquí, el asalto a mano armada aquí, al señor que agarraron entrando a su casa y le robaron el carro, al muchacho que bajaron de la bicicleta, la joyería o una empresa que ha sido víctima de los ladrones, pero casi al estilo de Netflix, ¿no? De La Casa de Papel. 11, 20 personas se meten, irrumpen y con armas y tapados y una cantidad de cosas, entonces se roban ese depósito de oro que hay allí o material que se va a convertir en oro. En fin, todas esas cosas nos dan a nosotros o bien posibilidades de tener en cuenta qué es lo que está ocurriendo en nuestro contexto para cuidarnos o nos dan información de lo que está ocurriendo, digamos, diariamente. Jonathan, Jonathan Pulido, que está por ahí todo juiciosito, su merced Cuéntame, profe. consume noticias, ve, no las ve, las lee, sí las lee. Profe, yo consumo noticias, pero no en los medios amarillistas en los que estamos acostumbrados. Me gusta mucho leer acerca, y lo que más consumo es La Silla Vacía. Me parece una fuente de información súper chévere. Sí. Noticias, me gusta mucho City TV Sí. y ya, paré de contar. Lo que es Caracol, RCN, me parecen muy amarillistas y pues nada, no voy con ese tipo de noticias como tal. ¿Qué es para ti una noticia amarilla? Una noticia amarilla es, ejemplo, no sé, ahorita que hubo el robo en el Poblado, ¿sí? Comenzaron pues o sea, era desayuno, almuerzo, comida, esa misma noticia, la misma noticia, y llega a ser, o sea, tediosa, fastidiosa. No hablaban más, sino en el robo de Poblado, 13 personas y los capturaron y no sé qué, y sí sé cuántas, y RCN y Caracol solo hablaron de eso por Sí, casi correcto. 2 días. Entonces eso ya se vuelve, o sea, no aporta nada, ¿sí? Sí. Bueno, alguien que me haga el 14 de buscarme en Google que traduce noticia amarilla o el amarillismo en las noticias. Pero está bien, digamos, tu concepto, querido Jonathan. La situación en particular es que, digamos, algunos noticieros están como muy cargados de información, entre otras cosas, que es como lo que mantendría una audiencia. Ese es el problema, es que normalmente los noticieros de televisión viven muy pendientes del rating y como viven pendientes del rating se les olvida el eje focal de la noticia. El eje focal de la noticia es una investigación que tiene que tocar específicamente con los intereses de una población. Por ejemplo, en este caso nosotros, si el noticiero es de Colombia o tiene cubrimiento a nivel nacional, pues deberíamos estar todos involucrados en ese cubrimiento nacional, pero profundizando un poco a partir de la investigación, y entonces nos quedamos como en la capa, en la nata. Esa nata implica que de alguna forma, como es algo que le interesó a la gente y subió el rating, pareciera que tuviéramos que estar permanentemente hablando de esas cosas, y son cosas, digamos, pues no son triviales. Es decir, la noticia es el hecho que es actual, lo que sucede hoy que la gente quiere conocer, pero una vez ya la noticia se lanzó,
Es decir, a las 12 del día, si yo ya di una noticia, tiene vigencia hasta las 12 del día de esa noche y al día siguiente, a no ser que yo tenga nuevas informaciones y que sea contundente para la vida nacional, por ejemplo, no sé, un derrumbe donde hay una cantidad de víctimas y entonces estamos teniendo información permanente, no solamente para la ciudadanía porque hay falla sísmica y porque seguramente están en peligro otras comunidades, pues no deberíamos darle seguimiento y continuidad, pero da rating y da puntos. ¿Alguien pudo encontrar el tema de noticia amarilla? Profe, Sí, yo. profe. A profe. ver, a ver, ay, eso está muy bien, esto se está Somos calentando. activos todos. Qué Aquí, chévere. profe, sí. Entonces, Jonathan, un pedacito, Giovanni, ¿quién dijo más, Jorge? Bueno, pues Profe Nicolás. Ah, Nicolás, con esa voz, Nicolás, muy bien, bienvenido, eres todo un locutor. Muy bien, una voz muy bien impostada. No te conozco, pero ya tienes una voz profunda. Esas tienen buenas referencias de proyección cuando grabas, pero después hablamos de eso. Jonathan, adelante. Ok. Bueno, pues dice que las noticias amarillas son las que tienen titulares llamativos, escandalosos o exagerados hacia la población. Ujú, Y pues un claro ejemplo es el periódico Q. ujú. ¿Qué más dice por ahí, Giovanni? Gracias, Jonathan. Sí, bueno, presenta titulares llamativos, escandalosos o exagerados para tratar de aumentar sus ventas, aunque por lo general estas noticias no cuenten con ninguna evidencia o escasas y sin una investigación bien definida. Este tipo de prensa sensacionalista incluye titulares de catástrofes y un gran número de fotografías con información detallada acerca de accidentes, crímenes, etc. Correcto. Nicolás. Profe, yo encontré que es aquel tipo de periodismo que se caracteriza por intentar subir el rating, o sea, captar la atención de los lectores, oyentes o televidentes, según el medio sea escrito, radial o televisivo, utilizando el sensacionalismo, lo que implica manipular la información haciéndola más dramática, espectacular, sádica, con abundancia de sangre, llanto, desesperación o con ribetes sexuales, para despertar el interés en base a impresiones o emociones fuertes. Ok, Nicolás, bueno, muchas gracias. Entonces, querido Jonathan, ahí hay algo de amarillismo en lo que tú dices, pero no necesariamente todos los noticieros son amarillistas. Yo no sé si ustedes tuvieron referencia de un periódico que se llamaba, o no sé si sigue en circulación, El Espacio. ¿Lo conocieron en alguna oportunidad? Por ejemplo, El Espacio tenía una utilización de papel que era prácticamente la hoja diagramada a la mitad de lo que normalmente podría ser una hoja del Tiempo o del Espectador, pero todos los contenidos que allí se manejaban, por lo general, tenían ese tinte de sadismo, de crimen pasional, de tinte sexual. Por ejemplo, yo creo que El Espacio haría bombas en la boca con la cantidad de situaciones que hay, por ejemplo, a nivel de violaciones y de todas estas cosas. Pero los titulares eran muy crudos y utilizaban en la impresión demasiado rojo. ¿Por qué utilizaban en la impresión demasiado rojo? Porque el rojo tiene una connotación de sangre. El rojo no es lo mismo que yo tenga un aviso en negro que un aviso en rojo. El rojo es mucho más llamativo, pero el rojo, desde la definición de lo que es el color, aparte de que si nosotros buscamos los 6 sombreros para pensar de Eduard de Bono, que se los recomiendo para que empiecen a meterse dentro del pensamiento complejo, y el pensamiento complejo no es otra cosa que la construcción de un concepto a partir de posiciones distintas y de la interdisciplinariedad de una cantidad de cosas. En ese pensamiento complejo también está evidenciado por Eduard de Bono la fuerza del color, como en la programación neurolingüística. Entonces, Eduard de Bono dice que uno normalmente en el día o durante su actividad, uno utiliza como una dinámica de estarse poniendo sombreros y de acuerdo a esos sombreros, uno es que mantiene como una especie de actitud. Entonces, si te pones el sombrero blanco,
todo es puro, todo es tranquilo, es muy espiritual, es muy afable con la gente, va como por la buena vía, como muy angelical, pero si te pones el sombrero rojo, estás llamando el tema de las pasiones, el tema del amor. Fíjense que todos los avisos, el love, los corazones, los emoticones que uno se encuentra, los stickers, por ejemplo, yo tengo una cantidad acá de stickers que son conejitos mandando besos, las felicitaciones del cumpleaños, siempre que hay un corazón, ese corazón está pintado de rojo. Y cuando uno quiere armar una escena, digamos, pasional con su pareja, entonces puede poner pétalos de una rosa, pero la rosa normalmente tiene tonalidades rojas. Y todo es así como muy rojo. Ayer me sorprendió en una vitrina un atuendo para matrimonio y estamos rompiendo una cantidad de esquemas. La chaqueta del smoking del novio rojo, una chaqueta roja, no con un cintillo de esas, como esos fajones que se ponen en el smoking de color rojo y la chaqueta negra, no, la chaqueta completamente roja, una camisa blanca y un corbatín rojo. Y el vestido de la novia tenía también una cantidad de aditamentos rojos. Entonces uno dice, aquí ya estoy llamando el amor. El amarillo lo consideran, por ejemplo, el color de la esperanza. Y en ese color de la esperanza uno dice, no, pues entonces no solamente lo que implica dinero, bendiciones, cosas de esas, lo ponen con el color amarillo, sino que también corresponde al color de la esperanza. Pero si uno quiere aquietar el espíritu de las personas, utiliza tonalidades, por ejemplo, que son de carácter verde o de color azul. Entonces, eso junto a la programación neurolingüística también funciona. Los colores de los marcadores que se utilizan, por ejemplo, en los tableros son esos: el rojo, el negro, el verde, el azul, el amarillo, y hay una cantidad de estudios que determinan cómo las personas pueden aprender más o menos de acuerdo al color del marcador y qué concepto podría llegar a tener una recordación mayor. Entonces, ahí nos vamos dando cuenta que de alguna forma hay como una participación de ese color dentro del mensaje. Y la prensa amarillista utilizaba mucho esos titulares en rojo para que un periódico como El Tiempo ponga un titular rojo. Se necesita Dios y ayuda. Es decir, tuvo que haber algo, un hecho demasiado contundente, demasiado importante, porque el rojo está asociado a situaciones de peligro, a situaciones completamente extremas. Entonces, cuando a uno le ponen el aviso de un pare en la vía, ¿de qué color es el pare? El pare es rojo. Cuando uno ve el semáforo te permite a ti identificar tres luces. Verde, cuando estás transitando de manera tranquila y de manera correcta. Cuando el semáforo te anuncia que debes empezar a bajar la velocidad, y de la misma forma cuando tú debes tratar de ponerte en actitud de marcha, es el amarillo. Y cuando ya estás para frenar tu actividad, siempre el semáforo está en rojo. ¿Qué tal que uno actuara de manera distinta? Entonces vemos que ahí hay una especie de convencionalidad a partir del color. Y si nos vamos al tema de ese amarillismo en la prensa, habría que meterle el diente un poquito desde el punto de vista semiótico para entender por qué lo llaman prensa amarilla y por qué con el amarillo. Y adicionalmente el contenido, que ese sí es totalmente claro, como este periódico que define Jonathan, que es El que hubo, y lo que era en otras épocas El Espacio, eran todos los crímenes pasionales y los titulares, pero así al rojo, ¿no? Pues en este momento no se me ocurre un titular así, pero ustedes ya saben a qué me refiero. Está bien entonces el tema de concebir la información de carácter masivo como una parte importante de nuestra vida y empezar a hacer un poquito de posición crítica. Una posición crítica como por ejemplo dice Jonathan, a mí me gusta la silla vacía, y seguramente la silla vacía nos va a referir una serie de informaciones que de alguna manera vamos a tener presente
nuestra vida porque las consideramos que están desprovistas de toda intención. Y es que los medios masivos de comunicación tienen un problema, y es que la mayoría pertenecen a grupos políticos y obviamente los grupos políticos no van a hablar mal de sus situaciones. Entonces, si RCN tiene también, es decir, forma parte del grupo Postobón, por ejemplo, como una noticia que tenga que ver específicamente con una medida que se está revisando para tratar de poner un impuesto adicional a las bebidas azucaradas, porque son dañinas para la población, porque le van a dañar la salud a los niños, a nosotros, a ustedes, los jóvenes, pues obviamente es absolutamente necesario difundir esta información ante la opinión pública. Pero resulta que no lo hacen. ¿Y por qué no lo hacen? Porque el hecho de que estén hablando de que exista un proyecto que sancione con mayor impuesto a las bebidas azucaradas, se están poniendo el cuchillo en el pescuezo ellos mismos. Entonces, cuando el medio de comunicación no tiene que tener un control de carácter financiero o político, porque el medio de comunicación tiene la responsabilidad ante la opinión pública de contar qué es lo que está pasando realmente y no tiene que tener ataduras. Por eso es que un medio como La Silla Vacía es completamente libre. Ahí lo que uno tiene que hacer específicamente es verificar qué tanta profundidad tiene el planteamiento para uno también llenarse de argumentos y tener un criterio propio. Por allá Jonathan está levantando la mano. Querido Jonathan, adelante. ¿Qué querías comentar? Profe, una pregunta, y siempre he tenido duda con esto, cuando se refieren a la opinión pública, ¿eso qué viene siendo? ¿Es mi opinión? ¿Es la opinión o sea, qué hacen referencia a opinión pública? La opinión pública es un concepto, digamos que se refiere a la masa, es decir, a la generalidad, al grupo total o el grupo general de personas que están esperando una información. Definir cómo es la opinión pública es algo bien complejo, porque la opinión pública es como una situación ahí como si fuera muy gaseosa que uno sabe que está ahí, pero no sabe cómo determinarla. Entonces, la opinión pública es la que está al otro lado de la información. Y esa masa es el grueso de la gente en general. Cuando uno habla de la opinión pública, está hablando de un ejercicio prácticamente democrático. No lo pinto desde el punto de vista político, sino una especie de planteamiento muy democrático que debe llegar en un lenguaje muy sencillo, desde la persona que sabe leer, que tiene 0 grado de escolaridad, hasta el más ilustrado, que es de cualquier tipo de sexo. Finalmente, todas las personas, ahí no importa la afiliación religiosa, no importa la afiliación política, en la opinión pública estamos todos. Entonces es una forma de referirnos a la masa, es mucho más interesante llamarlo opinión pública. Ahora, hay situaciones que digamos, definen cómo piensa la opinión pública. Y es que las protestas, por ejemplo, las manifestaciones, las huelgas, los grafitis, todo está tratando de ayudar a que la opinión pública tenga una manifestación. Fíjense que en una época, en un tiempo de difícil situación de orden público, de protesta, vamos a hablar de un tema en particular como para acabar de darte un concepto acerca de opinión pública. Antes nos convocaban a las marchas y nos convocaban a las marchas porque querían modificaciones a la Constitución, porque la gente estaba pidiendo modificaciones al tema de educación, porque estaban pidiendo modificaciones al tema tributario, porque querían un cambio o una reforma a la justicia, y entonces la gente salía a protestar. A mí hay algo que desde mi propio criterio me parece, digamos, como complejo, y es que yo no debo salir si realmente la convocatoria que tiene esa marcha para mí tiene sentido o no tiene sentido.
Yo se los digo desde el punto de vista de reportería porque pues yo soy comunicadora social, he sido periodista, pues hace mucho tiempo trabajé en periodismo y ahorita estoy dedicada a la educación. Mi especialidad es específicamente la comunicación organizacional, es decir, los procesos que van dentro de las empresas para facilitar una serie de procesos, para facilitar el ejercicio de un plan estratégico, en fin, esa es otra cosa, pero yo trabajé en prensa y trabajé 6 años en un noticiero de televisión y haciendo televisión hace muchos años. Ni pregunten cuáles eran porque ustedes no estaban ni en planes ni proyectos y yo pues aquí soy un poco viejita, entonces como soy viejita pues ya no tienen referente de esos medios. Se llamaba el Noticiero Nacional. ¿Dónde quedaba el Noticiero Nacional? Donde hoy está nuestra sede de veterinaria, esa casa que hay detrás de la sede 2, donde es la sede de veterinaria, era mi casa editorial. Yo trabajaba para Prego Televisión y Prego Televisión tenía el horario prime time, que era el de las 9 de la noche, todos los días de lunes a viernes, y teníamos 3 programas que eran los que yo manejaba y presentaba. Se llamaban Colombia Oculta, Revista Campesina y La Naturaleza. Unos eran en vivo y en directo, otros eran pregrabados y bueno, todos estaban con temas del campo y con temas ambientales y una cantidad de cosas. Fue un ejercicio muy bonito en mi vida. Pero de ahí en adelante, pues yo ya me salí de eso, yo duré trabajando 6, 7 años después de que me gradué y me voy ya a trabajar con empresas y ahí es donde viene realmente mi formación desde el punto de vista de comunicación organizacional. Pero no se me ha quitado el hecho de hacer reportería. Entonces, ustedes saben que nosotros estamos en la esquina del Parque Nacional y de ahí parten todas las marchas. Y de cuando en vez me da por salir con mi celular y cuando hay convocatorias ahí enfrente a Casa Verde, en toda la esquina de la calle 36 con la carrera séptima, es decir, imagínense nuestras 2 sedes, la sede principal, que es la Casa Verde, la sede 2, que es la Casa de Ladrillos, que está enfrente, esquina sur oriental de la 36. Está el Parque Nacional y está el edificio donde antiguamente funcionaba Ecopetrol, que después pasó a ser la CAR. Y todas las marchas inician ahí. Y algún día me fui a preguntar y le digo, bueno, ¿y tú por qué estás marchando? No, yo estoy marchando porque estoy pidiendo un cambio constitucional. Ah, estás pidiendo un cambio constitucional. ¿Y qué quieres cambiar de la Constitución? Ahí se acabó la entrevista. Cuando nosotros salimos a protestar, pues necesitamos saber por qué vamos a protestar. Porque no es lo mismo que FECODE, que es más bien como medio sindicalista y que supuestamente representa a los maestros que están en la parte, digamos, de contratación estatal, salgan a protestar. Yo nunca veo a un maestro de la universidad protestando con la línea de FECODE, porque uno sabe que FECODE lo que quiere manejar es una cantidad de dineros y cosas. Si hay maestros bien pagos son los del distrito y los nacionales. Esa gente gana, pero mejor dicho, toda la plata del mundo. Los que estamos vaciados somos los que estamos en la cátedra de las universidades privadas, que son las que tienen unas tarifas ahí, pero bueno, pero gracias a Dios hay trabajo. De alguna forma, uno tiene que salir y protestar sabiendo por qué. Y esas protestas empiezan a construir un discurso y ese discurso empieza a construir una narrativa general. Esa narrativa general nos permite identificar una forma de pensar y ahí es donde se va consolidando la opinión pública. Entonces, cuando hacemos el 19N, el 20, ya vamos a conmemorar un año de las protestas duras de Bogotá. Y estábamos protestando no solamente por una reforma constitucional, sino por una reforma en la educación, estábamos protestando por una reforma salarial, por una parte pensional, por una cantidad de cosas. Y entonces volvimos a replicar el ejercicio en abril de este año. Y esas cosas están bien desde que tengan fundamento. Pero en lo que yo no estoy de acuerdo es cuando tú empiezas a sembrar terror. Entonces, en noviembre del año pasado, si ustedes lo recuerdan, tuvimos unas noches de terror y unas noches de terror, por ejemplo, en Cali,
Yo no sé si ustedes recuerdan las informaciones de lo que fueron el 18N, 19N, hasta el 24N, 25N, que eran los días de las protestas, y en Cali pues pasaban unas cosas terribles y finalmente identificamos que Cali se ha convertido no solamente en Puerto Resistencia, sino se ha convertido en un eje focal de la protesta, pero una protesta que entre otras cosas tiene otros tintes. Entonces, ahí uno dice, bueno, ¿hasta cuándo yo voy a ser bobo útil de la protesta? Porque es que en ese momento estaban sembrando un terror y a la hora de la verdad, pues pasaban videos de una cantidad de cosas y empezamos a movernos por redes sociales y a pasar una serie de informaciones y a tener un terror. Uy, se nos están entrando los vándalos a los conjuntos, entonces todo el mundo sacaba el bate, sacaba el palo de la escoba, sacaba, no sé, armaba con la linterna de la casa amarrada con unas cuerdas en la punta del palo de la escoba, un mazo para darle a todo aquel que se fuera a entrar al conjunto y se fuera a robar el conjunto entero. ¿Ustedes recuerdan esos capítulos de información? Eso justamente, cuando yo empiezo a meter una información que toca a la gran cantidad de personas, esa es la opinión pública y esa cantidad de hechos y acciones forman y deforman también la opinión pública. Entonces, dentro de todo aquello, lo que es importante es lo que dice Jonathan. Yo veo una noticia sin tinte político, veo una noticia sin tinte económico, trato de recibir la información de qué es lo que está pasando en mi predio, en mi lugar, en mi población, en mi ciudad, en mi contexto, en mi departamento, pero con información frente a la que yo pueda profundizar y en esa profundización yo empiece a tener herramientas desde distintos puntos o ángulos de la información y yo pueda tomar mis propias decisiones y se forme un criterio. Y eso es lo más importante, ser crítico ante la exposición, ante la noticia. Espero que esto que digamos ha sido un preámbulo amplio de lo que es nuestro ejercicio en noticias, nos lleve a comprender muy bien cuál es el papel de todo esto, o sea, cuál es nuestra posición crítica frente a la información, que es que tenemos que analizar un poquito qué es lo que nos dicen y saber si estamos realmente de acuerdo o no estamos realmente de acuerdo y tratar de profundizar en el significado de las cosas. Cuando les dije yo, revisemos lo que implica la prensa amarilla, es que de pronto nosotros nos hacemos a la idea de lo que son los conceptos y las cosas y nos metemos en una definición que realmente no coincide específicamente con la definición de lo que es la situación o la cosa. Y ahí uno tiene que parar, es que no somos sabelotodos, nos toca entrar a consultar y entrar a consultar varias fuentes para identificar si realmente lo que yo estoy diciendo tiene un acervo de verdad o no. Y ahí le preguntaría a Jonathan, ¿tu visión de lo que es la noticia amarilla cambió un poquito? ¿O sigues pensando lo mismo? No, profe, claro, cambió muchísimo. Ok. Muchísimo. Listo. Claro. ¿Por qué cambió? Cuéntanos un poquito. Bueno, porque sencillamente yo veía como la noticia amarilla algo repetitivo, ¿sí? Algo que hacía RCN o Caracol, que repetían y repetían, y yo en mi ignorancia decía como, esa noticia es amarillista, esa noticia, cuando me estás explicando que la noticia amarilla es la que tiene esa connotación como agresiva, como, no sé cómo llamarla, como despectiva hacia el lector o hacia la persona que la está consumiendo, ¿no? Te voy a dar una palabra clave y la palabra clave para entender la noticia amarillista es el morbo que se le pone a eso. Las noticias morbosas, es decir, yo puedo conversar, por ejemplo, con una profesora que es testigo de que hubo un hecho de violación consecutiva a unos niños entre 5 y 7 años de una escuela y que en este momento van detrás de la persona que se considera el presunto implicado en estos hechos de violación.
Ese tema es muy complicado, fíjense, es un tema difícil. Adicionalmente tiene el tinte sexual, la depravación desde el punto de vista que yo no tengo por qué abusar de un infante ni de nadie, y lo que implica un niño en el ejercicio de la información, ¿sí? Ustedes ven que, por ejemplo, en los noticieros de televisión a los niños se les, por norma, porque existe una normatividad, yo no puedo revelar la información de un niño, entonces todas las imágenes salen como pixeladas y se hace un tratamiento ahí de lo que es la grabación, o simplemente si hay algún testimonio no los muestran, sino la cámara enfoca de la cabecita hacia abajo, solamente las piernitas y las paticas caminando. Obviamente ponen ahí el contexto de la información, dónde fue, en qué jardín o en qué colegio o en cuál hogar de bienestar o cosas de esas. Eso es información. Pero cuando yo empiezo de manera morbosa a hacerle seguimiento y a narrar cosas que no tienen que ver, que por ejemplo son de la intimidad de las personas, yo no tengo por qué profundizar en ese tipo de cosas. Lo que pasa es que todos somos morbosos de alguna forma. Eso sí, no, todos nacemos con una condición. Lo que pasa es que hay que controlarla. Hay que controlarla. El hombre cuando mira a la mujer, pues una cosa es que la admire y la mire y diga, uy, qué niña tan bonita, ¿no? Otra cosa es cuando uno va por la calle y el señor empieza a decirle a uno una cantidad de cosas. Y entonces en esa cantidad de cosas ya hay una agresión verbal contra la niña, ¿sí? Entonces se utilizan palabras que identifican la morbosidad. Por ejemplo, un periódico amarillista utilizaría un verbo como manosear, ¿sí? Una prensa formal o normal diría tocamientos, pero hay una diferencia entre el manosear y el tocamiento. Y en este caso, esto es un concepto de comunicación escrita. ¿Por qué? Porque yo tengo que utilizar las palabras justas en el justo sentido. Cuando yo voy a decir algo pues acá desde el punto de vista del término de la clase, si yo encuentro a alguien que le dice al otro, uy, mamacita, pero es que usted está re buena, yo quisiera hacer con usted, bueno, en adelante. Ese planteamiento de esa construcción de texto es muy distinta a cuando yo digo, qué linda que estás. Cuando veo tus ojos, se ilumina mi día. Es una manera diferente de abordar, digamos, la cantidad de informaciones con la construcción de un texto que nos orienta de un lado o al otro lado. Entonces, ahí es donde va un poquito el tema de la prensa amarillista. Como consejo, cada vez que ustedes vean un concepto que no conocen, primero vayan a la definición de la RAE, a lo que dice San Google en una cantidad de acepciones y cosas, y ustedes mismos, luego de haber leído 3 o 4, de alguna forma sacan sus propias conclusiones y consideran si la expresión es la correcta o no es la correcta. ¿Para qué? Para ampliar dentro de esa faceta comunicacional una muy buena dimensión y una dimensión muy clara de su proceso comunicacional. Entonces, una vez hecho este preámbulo, no sé si alguien tiene algún comentario, alguien quiere decir algo, David o Diver, que está por allá también muy atento, o Sergio o Hasblady. ¿Quién quiere hacer algún comentario? Dana, Nicolás, Nicole, Hasblady, adelante. Profe, yo tengo una pregunta. Pues en medios impresos, supongo que el rating o la audiencia pues se mide por ventas, pero en estos medios televisivos, ¿cómo se mide? Porque yo tenía entendido, o bueno, alguna vez leí que era como un aparatico que estaba instalado en algunos televisores, pero no sé si todavía lo miden así. No, son mediciones de impacto que se hacen de manera permanente.
El sistema de información general de medios lo que determina es, por ejemplo, en el horario de un noticiero, cuántos televisores están encendidos al mismo tiempo, en un tiempo simultáneo, cuántos están con City TV, cuántos están con la televisión local, por ejemplo, Canal Capital, cuántos están con RCN y cuántos están con Caracol. O en el caso de las regiones, con su televisión regional o su televisión local, y son mediciones permanentemente, y entonces ahí hay un estudio general de medios que identifica el posicionamiento. Pero ¿qué es lo que pasa con ese posicionamiento? Toca lo que tú estás mencionando en este momento, que es que ahí se identifican quiénes son los medios más fuertes, y en los medios más fuertes los anunciantes se van con ellos para hacer una tarea. Entonces, básicamente todo es comercio en esta vida. Aquí no hay nada puro. Aquí, por ejemplo, Noticias 1, que es el que tenía más fuerza, era el más débil económicamente y era el más racional de todos, era el más desprovisto de, digamos, limitaciones desde el punto de vista político o económico, y era muy objetivo en la información. Y pues de alguna forma el medio de televisión colapsó porque económicamente no pudieron seguir sosteniendo el noticiero, pero era el que generaba mayor credibilidad. Entonces, normalmente las mediciones las hacen con encuestas. Yo, en lo vieja que soy, nunca en mi vida me han llamado para decirme, oiga, ¿y usted en este momento qué noticiero está bien? Que es que las encuestas, como dice Alberto Casas Santamaría en la W por la mañana, para una encuesta, otra encuesta. Las mediciones son una cosa que, entre otras cosas, tienen una intencionalidad de carácter comercial o financiero. Pero que lo hacen, sí lo hacen. ¿Cómo lo hacen? No sé. Obviamente hay estudios de medición. Cuando se hacen estudios de percepción, hay gente que de pronto puede citar a un estudio, y digamos estamos nosotros ahorita con Inbamer, Gallup o con alguna de estas encuestadoras, y le empiezan a uno a hacer preguntas, y entonces de acuerdo a cómo se construye el cuestionario se pueden sacar conclusiones de cuál es el comportamiento de la masa o de la opinión pública frente a los medios de comunicación. Es así como funciona, Fazley. Gracias, profe. Bueno, muy bien. ¿Habría otro comentario? Profe, yo tengo una pregunta. Cuenta. Mi pregunta es que si a través de los medios o sea, como el crowdfunding, se puede llegar a mejorar el periodismo. ¿Qué es el crowdfunding? Crowdfunding es como una financiación colectiva para que, o sea, digamos que más o menos un noticiero X sea como no dependa directamente, por ejemplo, del poder, no depende directamente de un partido político. O sea, más o menos eso puede llegar a mejorar el periodismo en Colombia. Claro que sí, pero el problema es que eso es imposible de realizar. Como le dice el noticiero, Noticias 1 es la red de periodistas independientes. Cuando uno crea medios de comunicación donde hay independencia y donde, digamos, se puede creer a la fuente y se colecciona una serie de información que va a ser de beneficio. Ahora, por ejemplo, en etapa preelectoral, les ruego que antes de darle su voto a su candidato de preferencia, estudien por quiénes que van a votar, porque también eso es fundamental. No es posible que sigamos moviendo candidatos políticos a partir de encuestas de opinión generadas por los medios de comunicación, pero claro, son los medios de comunicación los que permiten que la opinión pública se entere de lo que está ocurriendo. Entonces, lo que tú estás diciendo, Nicolás, sería lo ideal, pero nadie se compromete con uno. Es que para mover un medio de comunicación se necesita mucho dinero, porque todos requieren de infraestructura. Fíjense que los periódicos, el ADN y ¿cómo se llama? El otro, Publimetro, aquí fueron una demostración importante de que no se necesitaban grandes capitales para poder mover información, y la gente lo recibe de manera gratuita en los puntos donde supuestamente hay mayor tráfico de gente, y le dicen haga que o pase la noticia. No me acuerdo cómo es el eslogan de
de Publimetro o de ADN, que se supone que uno lo recibe, lo lee y lo pasa. Es una forma de mantener durante muchos años la entrega de información sin manipulación, pero eso no va a durar mucho tiempo. Eso tiene algunos informadores y a medida que estos medios se han vuelto fuertes, uno ve que hay publicidad y la publicidad de alguna forma sostiene. ¿Cuál sería lo bueno de esto? Que esos fondos provinieran de, digamos, empresas que sí quieren hacer publicidad, pero que de todas maneras no van a condicionar la naturaleza de la información, ¿correcto? Entonces, ahí es importante tener en cuenta eso. ¿Hay algún otro comentario? Profe, yo tengo una pregunta. Adelante, Alex. Digamos, por todo eso, pues, que el periódico como ahorita, pues sí es físico, entonces me gustaría saber, pues no sé, como en un presente ya todo será virtual o ¿qué piensa usted, profe? Te quiero contar que los más fuertes en este momento son digitales. La información digital es la que en este momento tiene preponderancia. Cambio que hacia los años 80 o 90 los periódicos impresos eran muy fuertes. Hoy en día no. Hoy el periódico impreso tiende a desaparecer, como tienden a desaparecer las revistas impresas. Hoy lo que cuenta es la información digital, además porque es la que está a un clic. El problema de esto es que de alguna forma, como todos tenemos acceso por YouTube, simplemente ponemos en este momento noticias del tiempo, pero o noticias del Espectador, o nos vamos al periódico Vanguardia Liberal de Bucaramanga, o nos vamos al País de Cali. Podemos acceder y están las noticias pues que todo el mundo conoce y que están libres y bueno, en fin. Pero cuando queremos profundizar, entonces nos dicen suscríbete. Y cuando dicen suscríbete, entonces uno tiene que empezar a mandar una serie de datos. Y entonces puede ser que no aparezca que mi suscripción es una suscripción donde el periódico me va a cobrar a mí por mostrarme la información y por profundizar en la información, sino que esa base de datos es entregada comercialmente a otros y entonces ahí es donde yo empiezo a ver y de dónde rayos es que aparece tanta publicidad en mi celular o en mi computador y por qué es que me está llegando todo este tipo de información, que es lo que corre por debajo de las informaciones, pero la más fuerte hoy en día es la digital. Gracias, profe. No. ¿Hay otra pregunta? ¿Algo que quieran comentar? ¿Algo que quieran ampliar? Profe, también hay que ver que es que ahorita todo es inmediato, ¿sí? ¿Sí? Y la noticia y todo, y ahorita con los medios digitales, es que la noticia tiene que ser ya, para allá. Claro. Un medio de comunicación que me parece buenísimo es Twitter. Twitter Sí. es automáticamente, sale una noticia y ¡pim! De una. Claro. Twitter es una de las redes sociales que es de opinión. Ahí realmente las redes, digamos, sociales se caracterizan unas como Facebook por ser el medio de conexión entre las personas, pero se convirtió también en la plataforma más clara para las noticias falsas. ¿Y por qué? Porque todos somos víctimas de compartir. Entonces leemos a este niño que está perdido y que no sé qué, por favor ayúdame a compartir. ¿Cuál sería la actividad responsable de todos nosotros? Oiga, estoy repartiendo una información que con mis allegados y mis amigos de mi red, ¿de verdad lo que estoy compartiendo es verdad? Por Facebook incluso yo, les digo, yo que normalmente analizo cómo viene la información y si es creíble y todo eso, un día, ¿se acuerdan del encantador de perros? Que en este momento me olvida cómo se llama ese señor. Me encanta Millán y me encanta porque yo soy pues súper perruna y gatuna y todo lo que ustedes quieran y me encanta el tema de cómo él maneja el comportamiento con los animalitos y todo eso. Y vi la noticia y estaba tan bien hecha, pues compartí que se había muerto. Cuando me dicen, Claudia, si esa es una noticia falsa, tierra trágame, me quería esconder. Pues lógico, de la misma manera dije, oiga, yo compartí, no le paren bolas,
La verdad me equivoqué, está muy bien escrita la noticia, parecería que fuera de buena fuente, pero me equivoqué. La noticia es completamente falsa, César Millán no ha fallecido, es especulación, por favor perdonen, pero uno no tiene tiempo de eso y cuando a uno le parece llamativa una cosa, ay, mire, esta muchacha la están buscando y entonces uno comparte. Uno no sabe detrás de eso si verdaderamente es o no es. Por ejemplo, una foto de alguien, de un muchacho ahí en una moto, hagámoslo viral y que todo el mundo lo conozca. Este le robó el celular y a nosotros nos consta, entonces somos muy responsables. Facebook obviamente tiene su proceso en este momento de muchas reclamaciones a nivel mundial porque es la que, pues sí, nos sirve para conectarnos con mucha gente, está recuperando un poquito de vigencia entre los jóvenes, increíblemente Facebook se mueve más entre personas adultas, pero definitivamente Twitter es el medio de la opinión y el medio de la opinión es una red de opinión donde todo el mundo conoce realmente qué tipo de pensamiento tiene. Entonces, una noticia que se discute o que la sacan a partir de comentarios es discutida por todo el mundo y es una forma diferente de poder uno obtener una información y volverse crítico frente a los temas. Ahora en tiempo de elecciones es chévere estar en Twitter para poder ver la gente cómo opina, qué plantea, qué cueritos al sol le sacan a fulano de tal. Mírenlo, que tan querido, que dice que es completamente limpio y la cantidad de negociados que tiene, porque ahí se ventila absolutamente todo, porque la información tiene responsable. Jonathan, esa es la diferencia. Cuando yo tuiteo, yo me hago responsable de lo que dije, que es otro proceso que tiene que ver con la comunicación. Yo tengo que ser responsable en el proceso de comunicación. Yo tengo que saber por qué lo digo y si no tengo las herramientas necesarias, pues necesariamente no comparto y no comparto la información porque voy a caer nuevamente en noticias falsas. Entonces, esa parte está, digamos, como muy, muy chévere. ¿Algún otro comentario? Bueno, entonces, este abrebocas nos sirve para llevar a que todos los días entonces nos vamos a postular para traer noticias. Ustedes con su representante de curso dicen, hoy tengo tantas noticias, eso a ustedes les va a dar puntos que vamos a sumar a las notas de las otras, de los otros momentos de evaluación. ¿En qué consiste presentar una noticia? En que yo investigo, verifico realmente si es de buena fuente, y traigo respuesta a 5 preguntas básicas. Ustedes me van a oír dentro de todo este curso que es muy importante estar pendiente del planteamiento que hizo un teórico de la comunicación que se llama Harold Laswell. Y Harold Laswell planteó que las preguntas que nos dan todo a conocer y que satisfacen todos los niveles de información son las siguientes: el qué, el quién, el cómo, el cuándo y el dónde. Entonces, tenemos qué, quién, cómo, cuándo y dónde. Cuando yo planteo las 5 W, esas 5 W se remiten al hecho informativo. Ahí no hay opinión mía. Si a mí me dicen, por ejemplo, el qué de una noticia, entonces, si alguien me ayuda a buscar una noticia de hoy y la leemos, vamos a desagregar un poquito esta información. Alguien que busque una noticia que esté hoy en los medios de comunicación y la leemos tal cual como la plantea el medio. Y vamos desagregando el qué, el quién, el cómo, el Yo cuándo. encontré uno. Cuenta, Nicolás. De la semana nomás. Fue la primera que me apareció, dice. El descache de Gustavo Petro sobre el manejo de la deuda en Colombia. Correcto. Dice, el candidato presidencial criticó las extensiones de deuda política que ha hecho el gobierno, un mecanismo que se usa en todo el mundo. Aparece una foto de él, todo ello. Dice, una nueva polémica generó en las últimas horas el senador y candidato presidencial Gustavo Petro, al criticar fuertemente los canjes de deuda que ha hecho el gobierno, asegurando que el uribismo busca dejar endeudado al próximo gobierno porque saben que van a perder. Dice, les dejo esta perla. El gobierno de Duque
acumuló y retrasó los pagos de la deuda de corto plazo al periodo 2022-2026. El país tendrá que pagar en ese periodo la mayor parte de su deuda, cerca de 400 billones de pesos. Maniobras de quienes saben que van a perder el poder. Trinó Petro en su cuenta de Twitter. Ok. Y dice, más abajo dice, el líder de la Colombia Humana se refiere a los canjes de deuda que ha hecho el Ministerio de Hacienda, por medio de los cuales se extiende la vida de la deuda del país, cambiando títulos de tesorería que vencían en 2020-2021 por otros títulos con vencimiento más en el mediano plazo 2024-2025. Correcto. Muy bien, gracias. Profe, yo Señor. opino que en ese tipo de noticias se aprovechan, o sea, se aprovechan literalmente, porque todos sabemos pues que la semana es como, tiene como un partido, ¿sí me entiendes? Y entonces su opinión es acerca, como en contra de los otros partidos. Entonces ahí Correcto. puede haber que tergiversen un poco la información. Ok. ¿Cuál sería la dinámica entonces, querido Nicolás? Sería que tú buscaras esta misma información por diferentes medios, ¿sí? En mi ejercicio, entonces yo hago un análisis crítico y me voy a verificar si la puya, por ejemplo, dijo algo, si el tiempo dijo algo. Claro que semana y el tiempo son la misma cosa. Si en Noticias 1, si en, bueno, cómo lo plantearon los otros medios para tratar de establecer esa misma información desde distintas fuentes, cómo me voy organizando en ese sentido. Entonces, ese es un primer ejercicio, ver cómo lo plantean en otras partes. Ahora, cuando vamos a responder a mis preguntas de las 5W, entonces empiezo a identificar el qué. ¿Cuál sería el qué de la información, querida Haslady? El que pues sería como realmente el hecho de, o pues el tema, la posición que está tomando Petro frente a las decisiones económicas del Ministerio de Hacienda. Correcto, perfecto. Ese es el qué de la información, que es la crítica que tiene Petro frente a esa situación. A veces cuando uno empieza a desagregar y de pronto la información no está bien planteada, entonces identificamos que el qué se desvirtúa un poquito porque de pronto la persona no dijo eso y porque fue, digamos, una información que solo tomó una parte de la declaración. Entonces, ahí tenemos que empezar a meterle el diente a la información y saber realmente qué tan objetiva es. La objetividad es cuando yo me ciño específicamente a una información en particular. Bueno, muy bien. ¿El quién sería entonces en este caso? El quién, pues lo tenemos evidente, que es Gustavo Petro, ¿correcto? ¿Qué, quién, cómo? ¿Cuál sería el cómo, Diver? El cómo de esta información. ¿Cómo estaría ¿sí? afectando esta noticia? Digamos que no cómo estaría afectando la noticia, porque eso sería un ¿O cómo lo impacto está de la transmitiendo? noticia. ¿Cuáles son las herramientas que nos dan para pensar que esa información que dice el señor Petro sí es real? Entonces dice, el cómo es la acumulación de la deuda, dejándole el pago al candidato que se haga presidente y la extensión de la deuda. Ese sería, digamos, el cómo. El cuándo, querido Nicolás, la noticia es de cuándo, porque eso no tenemos una referencia específica. Es de ayer, profe. Es de ayer, entonces es todavía noticia, se considera que es del día 10. Eso lo dijo ayer y podríamos de pronto con otras informaciones identificar cómo fue el escenario de planteamiento de esta información. Entonces ya tenemos el qué, el quién, el cómo, el cuándo y el dónde. ¿Dónde lo dijo? O dónde ocurre la situación. Entonces, el dónde específicamente estaría ligado a generar una polémica, que eso sería importante,
y el dónde también el lugar donde ocurrieron los hechos, ¿sí? Ese es el ejercicio que tenemos que hacer, buscar una información, traerla, plantearla desde el quién, desde el cómo, desde el cuándo y desde el dónde. Ahora, hay preguntas que son también fundamentales, pero que pertenecen a la posición crítica mía frente a las cosas, que serían ¿para qué y por qué? Cuando uno pregunta para qué y por qué, es el análisis de la noticia. De hecho, por ejemplo, en las páginas de opinión, los que escriben editoriales, en la editorial, por ejemplo, es el pensamiento del medio. Cuando hay páginas editorialistas, que hay una cantidad de personas que escriben, por ejemplo, Margarita Rosa de Francisco escribe desde El Tiempo y ella es editorialista. Y hay deportistas que se han convertido en editorialistas y una cantidad de cosas. Ellos escriben planteando su propio criterio. Ahí esas son páginas de opinión. No es la opinión del medio, sino la opinión de lo que yo considero es mi, digamos, pensamiento frente a la información, y eso es importante. Fíjense que Jonathan menciona que Twitter es un medio de información y de opinión, pero resulta que ahí lo que está pasando es que muchas personas están escribiendo a partir de trinos, a partir de comentarios, su forma de ver la vida y las cosas. Entonces ahí plantean sus posiciones de opinión. Y uno, desde el punto de vista de consumidor de la información, pues se vuelve crítico desagregando esas cosas. Entonces nos queda claro cuál sería el ejercicio de traer noticias todos los días, que ampliemos un poquito nuestro horizonte y nos enteremos durante estos 20 días de lo que está ocurriendo y que se convierta tal vez en una dinámica para nosotros en la vida. Es importante todos los días estar pendientes de la información y saber qué está ocurriendo, ¿sí? Porque eso nos da una forma de ver la vida, las situaciones, las cosas y de tener un criterio propio. Entonces, Nicole, ¿podrías ayudarme con un resumen de lo que es la tarea que vamos a hacer a nivel de noticia? Buenos días, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos fuerte y claro, Okay. claro que sí. Pues todos los días pues toca traer una noticia y pues decirle al postularte con el director del grupo, bueno, compañero. Sí, representante. Ajá. Representante, la palabra. Sí. Y pues esta noticia, además de pues leerla, investigarla, conocer palabras desconocidas, información, toca traer respuestas a 5 preguntas que era cada una de las que estamos explicando ahorita con la noticia de Petro, que es el qué, los tengo en eso, el qué, quién, cómo, cuándo y el dónde. Y cada una de esas preguntas resuelve una duda, porque entonces el qué es el crítico de la información, o sea, quién, de qué habla esta noticia, como en esta era de Petro, entonces qué criticó él, qué postuló él. El quién, pues sería la persona. Correcto. El que es más como la crítica y el quién es la persona en este caso es Petro. El cómo, cuáles son las herramientas que dan para que esta noticia sea real, qué argumentos él dio para que la noticia sea real. Correcto. El cuándo, pues es la fecha. El dónde es dónde ocurre la situación y a qué va a afectar esta noticia, y agregándole el lugar. Exactamente. Esas son las bases que toca traer para si tú quieres postularte a traer una noticia. Exactamente. Es importante que sea, pues también te pone una noticia nacional e internacionalmente. Correcto, que tenga que ver, por ejemplo, con los temas de su carrera, no sé, hay muchas cosas que son sumamente importantes para uno, para ir formando ese pensamiento crítico, para ir ayudándole a tener temas de conversación, para tener una vida activa desde la participación. Yo, por ejemplo, veo que en este momento tomar una decisión de votar por alguien es una situación muy compleja.
En este momento hay como 70 candidatos a la presidencia. En países evolucionados no tiene uno, sino 2 o 3 a lo sumo, y aquí tenemos una cantidad de personas que se postulan, y entonces la votación va a quedar en qué. Tenemos que identificar realmente que esa persona sí sea representante de los intereses de las personas. Cuando les decía que me iba a las esquinas a buscar entrevistas con los manifestantes, yo veo que el manifestante, desde el punto de vista del joven, del que pide cambio en la educación y todo eso, no tiene un interlocutor que sea un interlocutor clave, no tiene alguien que lo represente. Si, por ejemplo, nos vamos a mirar si es que el de FECODE nos va a representar, ¿qué? Si FECODE ya se sabía que tenía era otros intereses, y otros intereses de carácter político, y solamente querían, digamos, como manipular el tema de sus beneficios propios, y cuando es beneficio propio, no es beneficio a la opinión pública, o sea, beneficio para todos. Entonces hay que analizar muy bien por quién vamos a dar ese voto, porque está la cosa muy complicada. ¿Quién va a arreglar los dolores que tiene este país a nivel de corrupción, a nivel de educación, a nivel pensional, a nivel laboral, a nivel de seguridad? Si ustedes corroboran la información de Claudia López, mire que Claudia López fue muy tajante en decir que ella iba a tener una cantidad de ejes focales de su ejercicio. ¿Y qué ha hecho? Dijo que el tema de seguridad era uno de sus principales bastiones de campaña. Y miren, todos estamos ahora presos de la inseguridad. Querido Giovanni, adelante. No, profe, y con el tema que usted está hablando, lo que me pone triste de la política, no solo en Colombia, sino lo he visto en bastantes países, ya no se enfocan en dar sus planteamientos ni sus propuestas, sino simplemente a sacar los trapitos sucios del opositor, ¿sí me entiende? O sea, ya, venga, que es que usted robó tanto, y el otro, no, pero es que usted robó tanto, no, pero es que usted tiene investigación en tanto, en vez de como que centrarse en de verdad en sus propuestas, decirle al pueblo, bueno, ya lo que pasó, pasó, y si no se tomó medidas, pues bueno, pero pues la solución es esta, ¿sí me entiende? Pero se enfocan y es lo que estoy viendo en los debates ahorita en Colombia, y lo he visto también en Brasil, lo he visto en Argentina, lo he visto en todos los países que yo como que tengo un seguimiento un poco más cercano, y hacen es eso, o sea, sacar los trapitos sucios al sol en vez de enfocarse en las propuestas. Y eso es preocupante porque, o sea, eso quiere decir que difícilmente o no tienen una solución, o las soluciones que tienen no son suficientes para ganar el argumento de los errores de la otra persona. Entonces, exacto. ¿Y qué me dices del tema de corrupción? No, ese sí está, mejor dicho. uy, no. Mejor dicho, sí, más bien nos dedicamos a otra cosa, porque es que el tema de la corrupción sí nos tiene y es triste. Yo vengo, o sea, yo hace poquitico visité la ciudad donde pues mayor parte de mi infancia estuve ahí, y se la está comiendo la corrupción, o sea, se ve la corrupción en forma literal, y eso es triste, Uy. no da ni rabia. No. Da tristeza, sí, da tristeza. Bueno, entonces ya vimos una parte, gracias Giovanni, ya vimos una parte que nos va a agregar puntos a las notas que vamos a sacar, que es la participación en clase y las noticias, el tema de las noticias. Otra cosa que va a ocurrir es que vamos a tener una primera evaluación. Esa primera evaluación es una evaluación de carácter teórico. Es una evaluación que va a medir cuánto aprendimos de los conceptos planteados en clase, como vamos a tener una presencialidad. En esa presencialidad, nuestra evaluación escrita va a ser en clase. Y ahí le pediría, digamos, a los estudiantes, si no están todos, de manera presencial, por lo menos el día que se anuncia que es el parcial, ese día que sí estén presentes. Entonces, vamos a fijar
más o menos el parcial hacia la sesión número 10. Entonces, en esa sesión 10 vamos a hacer que coincida con lunes o con martes para que nos veamos en la universidad y la evaluación sea presencial. El resto de clases se van a manejar con el tema híbrido, es decir, espero que el salón que nos asignen tenga la condición de transmisión a partir de Zoom y la clase presencial para los estudiantes que quieran ir al aula. Es decir, los que nos vamos a dar cita, creo que es en la sede 2, ¿cierto? Que nos asignaron en la sede 2 un salón y allá estaremos. Ese es el primer punto, digamos el parcial. Normalmente los puntos que vamos teniendo de participación, en el primer momento que se usan es cuando vamos a tener esa primera nota que corresponde al 30% y ese 30% es de carácter conceptual, lo que aprendimos. Entonces hay un parcial escrito que presentamos en la universidad, ese es el primer 30%. ¿Cuál es el segundo 30%? A partir de hoy, ustedes van a definir qué libro, debe haber un libro en la vida que ustedes leyeron, una novela, una crónica, un reportaje, un libro de novela de ficción, algo debieron haber leído que ustedes consideran que es el libro de su vida. Para mí, les digo que el libro de mi vida se llama Francisco, una vida entre el cielo y la tierra, y después voy a tener oportunidad de leerles un capítulo de ese libro que me parece absolutamente espectacular. Es un libro que además no tiene la condición de lectura continua. Yo puedo leer capítulos, puedo leer el capítulo 10 o el capítulo 5 o el capítulo 3 y los puedo leer en desorden y cada capítulo tiene un mensaje. Claro, en algún momento el libro tiene esa rigurosidad, es que uno escribe el libro de forma cronológica, es decir, lo que planteó en las primeras páginas tiene incidencia o en la mitad o en el final, pero uno lleva un hilo conductor. Debe haber un libro que hayan leído en su vida que ustedes consideren que es el libro que les marcó la vida. Entonces, ese libro va a ser el eje central de un ensayo que ustedes van a escribir. Y ese ensayo que van a escribir es de carácter, digamos, personal, individual, y yo les voy a dar la estructura del ensayo, porque vamos a mirar el tema de lectura y el tema de la escritura, porque esas son ejes centrales de nuestro proceso de comunicación. Entonces nosotros tenemos una comunicación verbal, que es la que estamos haciendo en este momento, tenemos una comunicación escrita, tenemos esa comunicación escrita evidente durante toda nuestra vida académica. Los profesores cada rato le dicen a uno, escriba un ensayo. Y el primer momento en el que de pronto el ensayo fracasa es cuando no conservamos la estructura del ensayo. Y el ensayo tiene una estructura y eso va a pasar todas las veces. Entonces tiene que haber una metodología para escribir un ensayo y hacer el ejercicio de escribir ese ensayo. Entonces, solamente vamos a leer el libro, lo vamos a presentar, sino que vamos a entregar un ensayo. Esa exposición del libro la vamos a organizar también a nivel grupal. Quiere decir que si, por ejemplo, hay varias novelas de ficción, vamos a armar un grupo con los de novelas de ficción. Puede ser que de pronto encontremos que hay muchos libros de Mario Mendoza y entonces que 3 personas eligieron a Satanás. Y entonces Satanás lo vamos a exponer o vamos a exponer la línea novelesca de Mario Mendoza. Entonces acá también vamos a leer y vamos a conocer de los géneros de literatura y vamos a exponer en grupo y vamos a hacer una cantidad de cosas. Esa sería la segunda nota. Esa segunda nota tiene exposición y tiene un ensayo. Y la tercera nota es que nos vamos a hacer también, a organizar una exposición donde nos preparemos desde el punto de vista de la oratoria
para hacer esa exposición de lo que es esa parte, digamos, como corporal, de hacer el ejercicio de presentar, de los movimientos erráticos, de cómo me he visto, de todo eso, nos va a ayudar muchísimo cuando tengamos que hacer exposiciones. ¿Cómo debo hacer una exposición? ¿Cuál es la escaleta? ¿Cuáles son los puntos que yo tengo que tener ahí en cuenta que van a guiar mi exposición? ¿Cómo es mi comunicación corporal, gestual? Que entre otras cosas, entre la corporal y la gestual, hay una gran fuerza. El 80% de nuestra comunicación es corporal y gestual, mientras que el 20% lo guarda la condición de texto, es decir, la oralidad o la textualidad. Entonces ahí vamos a aprender muchas cosas. Y esa tercera exposición tendrá una exposición de grupo donde ustedes elijan, por ejemplo, las ventajas de una carrera como ingeniería de sistemas o las ventajas de una carrera como ingeniería industrial y cómo se están eligiendo en las opciones laborales. ¿Cómo se está eligiendo ese perfil? ¿Cuál es el perfil del uno? ¿Cuáles son las competencias que tiene que tener? ¿Dónde encontramos trabajo? Entonces ahí se pueden buscar información, por ejemplo, del empleo.com, qué tipo de ingeniero industrial es el que están buscando, qué tipo de ingeniero de sistemas es el que se está empleando, cuáles son los rangos de remuneración, es decir, como buscar un poquito en esa presentación presentar la carrera, valga la redundancia, decir qué es ingeniería industrial, qué es ingeniería de sistemas, cuáles son los tipos de perfiles ocupacionales que encontramos en cada una de estas disciplinas y como una revisión de lo que está ocurriendo con la contratación a nivel de sus carreras. Esto como para mostrarle a los industriales lo que pasa con sistemas y a sistemas lo que pasa con los industriales, ¿correcto? Entonces vamos a tener esa tercera exposición presentando nuestras carreras. Eso es lo que más o menos va a ocurrir de aquí en adelante. ¿Tienen alguna pregunta frente a esas exposiciones, frente a los libros, frente a todo? Profe, una preguntita. En cuanto a los libros, ¿nosotros tenemos que dar el nombre del libro o más bien tú nos dices, hay que presentar el ensayo tal día y ya? Bueno, el ensayo sí les voy a poner una fecha, ¿sí? El ensayo lo tienen que presentar en la tercera semana de clase y las exposiciones las vamos a hacer en la tercera semana de clase. Por eso es que yo no hablo de que se empiecen a leer un libro hoy ni les digo, mira, tú te vas a leer La Metamorfosis de Franz Kafka o vas a leer X o Y cosas. No, no, no. Ustedes ya deben haber leído un libro. Entonces, a ver, hagamos un sondeo. David Salgado, ¿su merced ya leyó un libro en la vida y de pronto hay algo que esté en sus afectos? Pues he leído, pero pues no hace poquito tiempo, sino pues hace artículo. Me tocaría pues como echar otra repasadita otra vez a los libros que he leído. Eso me parece bien, David. ¿Sabes cuántos libros está leyendo un colombiano al año? 1.3 libros. Y si nosotros no empezamos a leer, nos va a llevar el patas, porque en la lectura es donde encontramos mucha cultura. Nicolás, ¿qué libro has leído tú? Profe, yo hace poco me leí La Tregua de Mario Benedetti. La Tregua de Mario Benedetti. Muy bien. También me quiero leer Tokyo Blues de Haruki Murakami. No sé si lo hayas escuchado. No, 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 para nada. Entonces aquí vamos a conocer de los autores y de eso. Interesante. Gracias, Nicolás. Sergio Bocanegra, ¿su merced se leyó algún libro en esta vida o todavía no ha empezado con ese tema? Pues el último libro que yo he leído es La Odisea. Ah, ok. Y antes de eso fue El Principito. Entonces, también me tocaría ver ahí como cuál fue el que más me marcó. Muy bien. Samuel, ¿qué libro leíste? Pues me acuerdo de los que me colocaban a leer en el colegio, uno que me pareció muy llamativo, que se llama El Diablo de la Botella, si mal no recuerdo. Ve, ¿y de quién es el libro? No lo conozco. No, sinceramente no recuerdo. ¿No te acuerdas? No, Bueno, señora. échale una repasada ahí a esa biblioteca que tienes. Pedro Alonso. Uy, me tocó y yo aquí que estaba en medio lado para no ver. Para que no me vean, para que no me vean, para que no me vean. A ver, Pedrito, su merced, ¿qué ha leído? Yo en la vida he leído
casi todas las novelas policíacas de Agatha Christie, pero una sí que me haya marcado, se llama La canción de los tres cerditos. No te lo creo, Agatha Christie, novela policíaca. Qué bien. ¿Y te vas a ir por ese lado de la Sí, porque lectura? me obligaron. Uy, me obligaron. ¿Quién te obligó? Sí, una profesora. Es que yo decía cuando chiquito que a mí no me gustaba leer, que me aburría Ajá. y me quedaba dormido en sí. O sea, yo leía y me quedaba era dormido. Así, ponía el libro así y me dormía. Tú solo, Pero el caso, todo el mundo se duerme y el peor momento para leer es cuando uno ya se va a la camita. Uno se lleva un libro, se lleva el libro es para dormir libro, pero ahí no es que se lee. Uno realmente pues ni obliga, pero entre otras cosas es que a los profesores sí nos va a tocar hacer ese tema porque necesitamos salir de ese 1.3 libros que se lee un colombiano. Y entonces, ¿qué pasó? Esta señora bruja te hizo leer un montón de cosas. entonces, no, fue una señora muy buena gente conmigo. Entonces, ¿qué? Entonces me dijo, no, usted se tiene que, entonces me dijo, a usted no le gustan las cosas así aburridas, entonces le hace más, o sea, cosas de crímenes, de policías, o sea, que le llame la atención. Y entonces me presentó esta escritora Agatha Christie y me dijo, mire, ella tiene una serie de novelas, muchas novelas de tema policíaco, de investigación, de drama, de donde usted lo ponen a pensar, de que al principio le dicen quién lo mató, pero al final cambian el final, entonces es una cosa muy bonita. Ujú. Y pues la canción de los tres cerditos es una cosa de locos, o sea, no sé si usted haya tenido el gusto de haber leído ese, No, no. pero sí es una cosa de que usted empieza a leer y usted desde el principio ya sabe quién fue el que hizo el crimen, pero al final le cambian toda su perspectiva, le cambian todas sus teorías, o sea, es una novela completa. Entonces me gusta ese tema de leer. Qué bueno, qué chévere, me alegra montones eso. Jorge Rodríguez, que no me ha dado la carita y que no lo he conocido. A ver, querido Jorge, ¿estás por ahí? ¿O estamos en una sesión así de esas sobrenaturales? Jorge, ay, su merced sí ya había estado ahí, perdón. Jorge, ¿qué libro leíste? Bueno, pues, profe, yo que he leído, la verdad, no he leído así mucho. Para el colegio una vez leí El Principito y poco más. Que entre otras cosas el principito que lo subestiman, pero si nosotros realmente pudiéramos en práctica todo lo que nos deja el principito, seríamos unos excelentes seres humanos. Bueno, busca ver qué has leído para postular tu libro, porque tienes que pasarle a tu representante de curso el libro con el que vas a trabajar. ¿Oíste? Patricia Pinzón, a Patricia sí, no la he visto, está ya con la torta de cumpleaños en la foto. Hola, querida Pati, ¿esa foto es de tu cumpleaños? El micro, Chinita. No, profe, es de mi mamá. ¿Ahora sí me escuchan? Ah, sí, señora, sí. Sí, Patricia. ¿Has leído libros? ¿Tienes alguno que sea el libro de tus afectos? Sí, profe, yo he leído novelas, y pues los que más me han gustado, pues es una trilogía de Mercedes que se llaman Culpables. La primera es culpa mía, la segunda es no, la primera es culpa tuya, la segunda es culpa mía y la tercera es culpa nuestra. Ah, ok. Qué bueno. Qué chévere. A ver, por aquí alguien que no haya hablado. Dana. Ay, me tocó. Gracias, Patricia. Ay, me tocó. Eso, Dana, hable. Giovanni no colabora. De los libros, pues poco leí en el colegio. Solamente pues me acuerdo que leí unos como de Gabriel García Márquez, como 100 años de soledad, La hojarasca creo que se llamaba, Sí, señora. La Odisea y no me acuerdo más. Ok. Y dentro de eso vas a tener que presentar uno de esos libros, me imagino. Vas a tener Sí. que elegir uno. Ok. Bueno. Daniel Álvarez. Uy, profe, ¿cómo así? No me asuste, Ana. Ay, su merced está asustado porque ¿qué es lo que tiene un fantasmita? No, profe, espérame, ya prendo la cámara, regálame un segundito. No, profe, pues es que no sé, yo estoy igual que Pedro, a mí no me ha gustado
leer, o sea, en el colegio me obligaban. Yo cogía un libro y me quedaba dormido. No se compare conmigo. Sí, entonces, entonces, no, yo soy más de leer artículos, por ejemplo, me gusta leer la revista Motor, los artículos de tecnología del periódico, ¿no? Pero así libro reciente, ninguno, que me acuerdo. ¿Y eres seguidor de la revista Motor? Sí, de hecho, mi papá es suscriptor del Tiempo, entonces, pues digamos que los miércoles nos llega la revista a la casa. Ok, y puedes hacer una reseña, por ejemplo, de lo que ha pasado con Motor, de Klopatovsky, de lo que uno encuentra en Motor, de todo lo que relacionan allí. Motor se ha convertido en un referente para la valorización de los vehículos en Colombia, pero es que también Klopatovsky recibe unas pláticas de unas marcas en particular y esas es a las que les da mayor beneficio, no es que todo tiene intereses, pero sí puedes presentar, digamos, la revista Motor y porque lleva muchos años de trayectoria con el tiempo, hacer como una reseña de toda esa historia de Motor, quién es Klopatovsky, qué tipo de cosas tiene, qué utilidad tiene para quien ve la revista. A mí me encanta, pero nunca la sigo así como esas es muy bueno para el que conoce, por ejemplo, de motores, siempre hay motos, 4x4, carros, características, nuevas marcas, los salones, por ejemplo, internacionales. Puedes hacer una buena presentación acerca de esa revista. ¿Te parecería? Sí, claro. Sí, profe, sí. O sea, precisamente por eso, porque digamos que entre comillas es corto, y es, me gusta que es un tema corto, y sería bueno explicar, digamos, como tú dices, la historia que ha tenido la revista, y digamos que, entre comillas, decir cuáles son las marcas que más resaltan ahí, ¿no? Porque ahí uno se da cuenta de que hay marcas de que resaltan más que las otras, están de primeras o aparecen en la portada. Por ejemplo, Ford aparece mucho en las portadas, ¿no? Claro. Entonces ahí uno se puede dar cuenta de que, sí, ahí yo creo que puedo hacer una buena reseña de eso. Bueno, chévere, me parece que hagas eso. Me parece que está bien bueno. Aker, una pregunta. Mm, Ahí en esas revistas no hablan sobre deudas y cobros y donde uno tiene que aprender a pagar, sobre todo eso. Por ejemplo, la mensualidad usted tiene que pagarla, no, ¿cierto? no, No hablan sobre ahí eso. no dice. No, ahí Netamente dice, mecánico. sí, Solo mecánico. Ah, ahí hablan de cómo se valorizan los carros. Por ejemplo, 2021 no se puede guiar, 2020, 2021 uno mira, tienen un precio, por ejemplo, 10 millones de pesos, ¿no? Ah, en la revista Motor. Entonces ya uno se puede dar una idea de cuánto, si uno tiene un vehículo y lo quiere vender, a cuánto lo puede vender en precio aproximado, digamos. Sí, está el precio de los importados nuevos, de los importados usados, de los nacionales nuevos, de los nacionales usados, las características de los carros, quiénes compiten dentro de qué rango, cómo compiten, las características técnicas, temas que son de mecánica en particular, el tipo de motor, una cantidad de cosas que aparecen allí. Interesante. Bueno, Daniel, muy bien. Mariana, apareciste y desapareciste como un espanto. Hola, profe, buenos días. Hola, Marianita, pero a ver, su merced, déjeme conocerla. Mucho gusto, soy Claudia Altamar. Hola, profe. Hola, Chinita. Bueno, la verdad, yo hace muchísimo no leo. Desde el colegio no me acuerdo muy bien lo que haya leído, pero, pero sí me gustaría como algo de, como la historia de Colombia, pero como lo viejo, como, no sé, esos de Pablo Escobar, cosas así, interesantes. Bueno, entonces vas a tener un tiempo para identificar cuál es el libro, cuál es el autor. Alex, ¿has leído o no has leído? Alex Torres. Bueno, pues de leer en el colegio también era así como en ese plan de obligación, nunca fue por parte propia, pero una vez en la casa de un amigo sí encontré un libro que se llama La culpa es de la vaca. Sí, correcto. Entonces, ese libro, no sé, o sea, leí las primeras páginas y pues son como momentos reflexivos de todas las historias. Y pues en ese plan sí me gustó ese libro y me lo leí como en una semana entera y nunca había leído, entonces sí le puse interés a ese libro mucho. Chévere. Nicolás Martínez, gracias. Sí. No, profe, pues yo solo he leído 2 libros, pues,
La culpa es de la vaca y el terror de Sexto B. Pero eso fue cuando estaba como en quinto. ¿El terror de quién? De Sexto B. Pero no lo recuerdo muy bien. Ok. Entonces, bueno, vas a tener que buscar dentro de esto. Alejandro, claro. Alejo. Sí, profe, dime. Perdón. ¿Qué libro has leído? Pues he leído más cosas como de terror, suspenso, gore, cosas así. Ok. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cuál es la misión? La misión es que tenemos justamente hoy... Profe, discúlpame. Señor, cuenta, Pedrito. Al monitor le tenemos que pasar el libro con el que vayamos a exponer, ¿sí? Eso es lo que voy a explicar en este momento. Profe, entonces se puede poner... No, mentira. No, yo lo arreglo entonces con el monitor. Muchas gracias, profe. ¿Qué tienen que hacer para responderle a Pedro y responderle a todos? Elegir realmente cuál es el libro. Ya conocimos pues entonces aquí un caso que vamos a manejar el tema de la revista Motor y eso en su histórico y todo, pero en general todos han planteado un libro y ese libro tiene un autor y ese libro tiene un género. Entonces es muy importante identificar autor y género. La información del nombre del libro elegido, de el género al que pertenece ese libro y el autor al que pertenece ese libro se lo van a pasar a comunicar a los monitores, es decir, a Alejandro y a Juliana, perdóname Alejandro, a Alejandro y a Juliana. Y entonces ellos van a hacer un cuadrito y ese cuadrito me lo van a enviar, ¿correcto? ¿Por qué me lo van a enviar? Porque necesito ver cómo voy a clasificar los géneros y cómo voy a clasificar autores para hacer exposiciones de carácter grupal. Entonces, la ventaja de esto es que si no leíamos con la reseña que vamos a hacer, le vamos a contar al grupo y pongámosle que fueran, en este momento hay 35 participantes en el grupo. Son 35 libros. 35 obras de las que nos podemos enterar. Entonces vamos a aumentar nuestro conocimiento. Si, por ejemplo, Pedro hace un análisis de lo que es Agatha Christie, nos va a contar toda esa temática y nos va a hablar de ese género de novela policíaca, ¿sí? O nos va a contar detalles. Todas las novelas tienen una característica y uno puede, al conocer el contenido de un libro, categorizarlo dentro de un género en particular. Entonces, ese es el ejercicio que vamos a hacer. Entonces, vamos a construir esos listados, uno por ingeniería de sistemas y uno por ingeniería industrial, donde vamos a tener la referencia de los libros, de obviamente el nombre del estudiante, el nombre del libro, el nombre del autor y el género al que pertenece. ¿Quedaron claros en la información Alejo y Juliana? Sí, señora. Listo, muchas gracias, me van a colaborar en ese sentido. ¿Tienen alguna otra pregunta con respecto a los momentos de evaluación? No, señora, profe. Bueno, profe, mi pregunta no es sobre los momentos de evaluación, sino sobre el proyecto que me estás hablando. Es que creo que llegué a oír que decía una parte de hacerlo en grupal, o sea, hacer grupos. Sí, pero grupos que, digamos, no hace que las personas se reúnan en grupo, sino que se pongan de acuerdo en grupo. Como te digo, de pronto puede haber, aquí pues nadie ha mencionado a Mario Mendoza, pero Mario Mendoza, por ejemplo, tiene varios títulos de varios libros. Entonces, si hubiera varios libros de Mendoza, entonces expondríamos a Mario Mendoza como autor y cada quien expondría su libro, ¿sí? Si fuera Gabriel García Márquez, lo mismo. Si fuera, no sé, si hay varios libros de novela policíaca, entonces nos vamos a reunir en torno a la novela policíaca. Si hay varios de novela costumbrista, nos iríamos a la novela costumbrista. Si hay libros de ficción, entonces haríamos un grupo con ficción.
y estaríamos viendo el género desde distintos autores. Entonces, ustedes simplemente lo que hacen es unificar en un PowerPoint sus presentaciones individuales y acordar previamente cómo es que van a manejar la exposición. Entonces ahí vamos viendo, o sea, poco a poco Profe, vamos. discúlpame. Sí, señor. ¿Tú has leído Una muerte anunciada de Gabriel García Márquez? Sí. ¿Ese de qué género es? Porque es que, ¿de qué género es, profe? Pues te lo dice el título, es una crónica. Es de los pocos libros de Gabriel García Márquez, aunque Gabriel García Márquez utiliza la crónica como elemento fundamental de su escrito. Él dentro del escrito va manejando las cosas, digamos, como por tiempos, ¿no? Empieza a contar una historia y entonces era Aracataca en los años de, y entonces empieza a contar qué fue lo que ocurrió, y cuando uno menciona crónica es que tiene el tiempo de por medio, es decir, desarrolla las historias a partir de un tiempo. Valga el comentario, ¿cuál es la complejidad de Gabriel García Márquez? Que a veces las crónicas las hace complicadas y va de para atrás y para adelante, para atrás y para adelante, y uno no entiende realmente qué es lo que pasó, pero es que esa es su magistralidad en el manejo de una historia que va y viene y que uno tiene que prestar muchísima atención, no solamente a los apellidos, a los nombres, a los momentos, a una cantidad de cosas, sino que va anunciando las cosas en un tiempo específico. Cuando yo escribo y el eje central o el eje focal es el tiempo, se llama crónica. Entonces, el género del libro es una crónica. ¿Listo, Pedrito? Gracias, profe. Nada. Sí, señora. Gracias. Una pregunta. Señor. Lo que no tiene nombre de Piedad Bonet, ¿qué género sería? No sé, toca mirarlo. Toca que le busque el nombre. No, sí, toca buscar Es que- cuál es el género al que refiere. Es que, profe, algunos escritores son como tan difíciles que ni siquiera uno buscando puede, o sea, unos dicen que es tal cosa, otros dicen lo contrario, o sea, literalmente como que no tienen como un género así marcado, ¿sí me entienden? Son muy Sí, son difíciles, sobre todo los escritores que son escritores nuevos. Los escritores que no han consolidado una vida de escritor, escriben libros y están, por ejemplo, pero siempre hay algo que los marca, o hay un género narrativo o un género descriptivo, dependiendo de lo que fortalece el escrito como tal. Entonces, ahí hay que ver realmente qué es lo que pasa con este. Voy a buscar bien a qué género pertenece y mañana te cuento. Bueno. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, muy bien. Recuerden que aquí todos no tenemos Profe, una pregunta. la verdad total, ni conocemos de todo, sino que nos acercamos a construir entre todos un conocimiento. Dime, Nicolás, adelante. Digamos, los cómics no contarían, ¿cierto? ¿O sí? No, los cómics. No. A no ser que estuvieras planteando, por ejemplo, a Mafalda, un personaje como Mafalda, un personaje como Aleida de Blado, que están metidos dentro de la caricaturización. A ver, el cómic es una lectura que corresponde a la lectura discontinua. ¿Qué es la lectura discontinua? La lectura discontinua es el planteamiento de una idea a partir del anclaje de contar la información por gráficas o dibujos. Y entonces las historias son muy cortas. Ese es el cómic. Pero el cómic es un género que tiene una diagramación, que tiene una parte gráfica muy fuerte y que lo hace un género importante de la gráfica. Entonces, no se cataloga dentro de la narrativa literaria si no está dentro del género gráfico. Profe, bueno, para contestarle la pregunta del muchacho, no sé quién es, el muchacho también se puede, hay novelas gráficas, hay novelas muy buenas tanto de Marvel como de DC. Hay una de DC que se llama, que es de Batman, entonces pues podría estar leyendo eso. Pues o sea, es basado en los cómics, pero es una novela gráfica y es una novela como así de grande. Yo me la he leído y es bonita. Sí. Claro, ahí tendrías que presentarlo desde la novela gráfica.
O sea, desde el recurso de la graficación y contar en el eje focal, digamos, qué es lo que sostiene todo esto, pero hay muchos elementos de diseño y cosas de estas, ¿no? Entonces, bueno, creo que se nos acabó el tiempo y el profesor que sigue puede lastimarse. Entonces, los dejo, por favor, creo que es el profe César, ¿sí? Él seguramente ya estará listo con ustedes. De todas maneras, con los monitores estoy atenta y cualquier cosa en lo que les pueda colaborar, con mucho gusto. Recuerden, esta clase es casi como un oasis, distinto a todo lo que ustedes van a ver en su formación profesional. Espero que lo disfruten. Espero que reconozcan el valor de los procesos de comunicación. Un abrazo y que tengan un feliz día y mañana por el mismo link. Un abrazo. Gracias. Que Gracias, estén profe, bien. hasta luego. Gracias. Hasta luego, profe. Chao. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego, profe, gracias. Adiós. Gracias. Chao. Chao, profe, gracias. Gracias, profe. Chao.